Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo. Narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. Incluso las penas son una alegría para alguien que recuerda todo lo que forjó y soportó. No sé lo que para el futuro, pero sí sé quién tiene el futuro en sus manos. Cualquier momento puede ser el último. Todo es más hermoso porque estamos condenados. Nunca serás más adorable de lo que eres ahora. Nunca vamos a estar aquí de nuevo. Estas son solo algunas de las maravillosas frases del gran Homero, poeta griego que revolucionó la literatura épica y dejó un enorme legado cultural que incluso aún es fuente de análisis e inspiración para las nuevas olas de escritores, poetas y filósofos. Siendo así, con la Ilíada le damos la bienvenida a la segunda temporada de La Sombra del Flamingo, no sin antes agradecer por la audiencia, por escucharnos, por sus comentarios y sobre todo por darle vida a las letras, a los clásicos, por continuar promoviéndolos. ¡Viva el arte! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva la literatura! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva La Sombra del Flamingo! Mis mejores deseos para el 2025. Gracias por escucharnos, por compartir, por darle like y por estar acá. Qué mejor que empezar con la Ilíada, haciendo un breve preámbulo de Homero, a quien tradicionalmente se atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea. La Odisea la tendremos en el segundo capítulo, pero por ahora vamos a hablar un poco de Homero. Espero que sea de su total agrado y que germine este interés por leer las obras completas. Desde el periodo helenístico se ha cuestionado que el autor de ambas obras fuera la misma persona. Sin embargo, no solo existían estas dudas, sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. La Ilíada y la Odisea son el pilar sobre lo que se apoya la épica greco-latina y por ende la literatura occidental. El nombre de Homeros es una variante jónica, el eólico Homaros. Su significado es rehén, prenda o garantía. Hay una teoría que sostiene que el nombre proviene de una sociedad de poetas, llamados los Homéridas, que literalmente significa hijos de rehenes, es decir, descendientes de prisioneros de guerra. Pero dado que estos hombres no eran enviados a la guerra, al dudarse de su lealtad en el campo de batalla, no morían en él. Por tanto, cuando no había literatura propiciamente dicha, escrita, se le confiaba el trabajo de recordar a la poesía épica local y con ella los acontecimientos pasados. También se ha sugerido que lo que podría contener el nombre de Homeros es un juego de palabras derivado de la expresión de Orón, que significa el que no ve. En la figura de Homero confluyen la realidad y la leyenda. La tradición sostenía que Homero era ciego y varios lugares reclamaban en su lugar el nacimiento de la isla de Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salamina, Pilos, Cumas e Ítaca. La mayoría de los clasicistas están de acuerdo en que, independientemente de que hubiera un Homero individual o no, los poemas homéricos son el producto de una tradición oral transmitida durante varias generaciones, que era una herencia colectiva de muchos poetas y cantantes. Un análisis de la escritura y el vocabulario de ambas obras muestra que los poemas contienen frases repetidas regularmente, incluyendo la repetición de versos completos. Siendo así, vamos a empezar con el resumen de la Ilíada, realizado por el señor Rafael Méndez Bernal para 101 clásicos de la literatura universal. Que la disfruten. En la remota ciudad de Ilión, la cual conocemos hoy con el nombre de Troya, hace más de 40 siglos tuvo lugar una tremenda, heroica guerra, en la que participaron dioses y hombres por igual. Eran tiempos en los cuales cada ciudad era un reino autónomo, con sus propios jefes y reglamentaciones, y los guerreros más poderosos, muchos de ellos hijos de los mismos olímpicos y de algún mortal, comandaban sus ejércitos en procura de la victoria, la riqueza y la inmortalidad. Los eventos que se narran en la Ilíada son solo unos pocos de cuantos sucedieron a lo largo de este enfrentamiento colosal, que tardó más de 10 años en resolverse. Tenemos la certeza de que todos los que protagonizaron aquel magnánimo acontecimiento aparecen con sus virtudes y desventajas en ese soberbio épico, quizá el más hondo y vibrante de la historia de la humanidad. Hubo una ocasión en la cual los dioses organizaron una fiesta en el Olimpo.
A ella fueron invitados todas las divinidades, grandes y chicas, sin distinción alguna. Sin embargo, y aquí comienzan a entrezarse los hilos de nuestra historia. Zeus olímpico, el padre y soberano de todos los dioses, deliberadamente omitió invitar a Éride, la diosa de la discordia. Él no quería que una ocasión tan feliz degenerara en riñas y conflictos, pero no obstante su prudencia y los cuidados con que trató de ocultar su descortesía, la diosa se enteró del desaire y montó en cólera. Sedienta de venganza, fundió una preciosa manzana de oro e inscribió en ella las siguientes palabras: a la más hermosa. Luego la arrojó en el centro de la mesa alrededor de la cual departían los inmortales. Las reacciones no se hicieron esperar. Todas las diosas se abalanzaron sobre la manzana, reclamándola para sí. Cada una estaba convencida de ser la más bella. Entonces Éride, la diosa de la discordia, satisfecha, se retiró. Una vez más, había triunfado. Zeus trató de controlar la situación, había adivinado la artimaña de la diosa repudiada, mas ante la consumación de los hechos no tuvo otra alternativa que la de oficiar un árbitro. Una tras otra las inmortales fueron cediendo eliminadas de la contienda, hasta que solo quedaron tres de ellas. Era la altiva esposa de Zeus, Palas Atenea, la diosa de las artes y de la guerra, y la grácil Afrodita, diosa del amor. Pero entonces ni siquiera el altivo Zeus quiso cargar con la responsabilidad de señalar una ganadora, por no incurrir en la ira de las otras dos rivales. Para ello, acudió a los sabios consejos de su hijo mensajero Hermes, quien se ofreció a solucionar el aprieto. Hermes voló acompañado por las tres deidades hacia el monte Gágaro. Allí encontró un mortal e insignificante pastor y decidió encomendarle el peso de aquella pavorosa decisión. Aquel pastor era Paris, el hijo repudiado del rey Príamo, soberano de Ilión. Cuenta la historia que un poco antes de nacer Paris, el rey Príamo supo por boca de un oráculo que ese hijo estaba cobijado por una funesta estrella. En su juventud traería la ruina y la destrucción a su palacio y a su pueblo. Horrorizado el rey encargó a uno de los servidores la ingrata faena de matar al bebé para que la predicción no se cumpliera. Sin embargo, el hombre sucumbió a la belleza y a la ternura del recién nacido, lo salvó de la muerte y lo educó en el campo, donde creció fuerte y vigoroso, ignorante del fatal designio. He aquí que Paris, siendo ya un joven hermoso, se encontraba pastoreando sus ovejas en el monte Gágaro, cuando Hermes se presentó ante él, le dio la manzana de oro y la orden divina de juzgar cuál de las tres diosas era más bella. Paris, sin sospechar que de ese dictamen pendía su destino, vio desfilar a la sublime Hera, a la sobrecogedora Atenea y a la soberbia Afrodita. Fue ésta a quien, sin dudarlo un instante, le entregó la manzana, y aunque con esta decisión quizás hizo justicia a la belleza, se hizo acreedor de los favores de Afrodita, cargó desde entonces con el odio de las otras dos contrincantes. Su premio fue encontrar y poseer el amor de la mujer más hermosa de la tierra, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Su castigo fue llevar a las cuestas de la responsabilidad y haber iniciado una guerra de 10 años, tras los cuales Menelao, asistido por su hermano Agamenón, rey de los Argos y los Micenas, y por una pleyada de caudillos griegos, prendió fuego a Ilión, destruyó el reino de Príamo. De este modo, Hera y Palas Atenea, encarnizadas por enemigas de Paris, tuvieron su venganza, y así fue como, pese a las previsiones del rey Príamo, el augurio que caía sobre Paris se cumplió. Menelao y Agamenón, hijos de Atreo y por eso llamados Átridas, convocaron en su auxilio a fin de vengar la ofensa que recaía sobre su casa. Los más poderosos guerreros griegos, entre ellos se encontraban Néstor, rey de Picos, sabio y prudente, Idomeneo, rey de Creta, Áyax Telamonio, rey de Salmina, Diomedes, rey de Calidón, Odiseo o Ulises, rey de Ítaca, el más sagaz e ingenioso de los griegos, y el divino Aquiles, junto con su entrañable amigo Patroclo, es el verdadero protagonista de la obra. Los hechos narrados en el libro abarcan un lapso que no llega a los 2 meses. Se inician cuando en el campamento de los griegos llega Crises, sacerdote troyano del dios de Apolo Febo. Este solicita piedad para su hija Criseida, quien es prisionera del rey Agamenón Átrida. El sacerdote ofrece a Agamenón un espléndido rescate
a cambio de su hija, pero sus ofrecimientos y deseos son el hazmerreír de Agamenón. El rey no solo rechaza la solicitud del dolorido padre, sino que además lo despide con insultos y amenazas. Crises, transido del dolor, implora la venganza del divino Apolo. El dios escucha el ruego de su sacerdote y dispara sus saetas sobre los hombres y animales del ejército griego, con lo cual provoca una mortífera peste. Al 10.º día, Aquiles, inspirado por Hera, llama a los caudillos a una asamblea y propone que se consulte a un sacerdote. Así, Calcas, el mejor de los adivinos, luego de pedir la protección de Aquiles, señala la humillación y el insulto a Crises como el origen de la calamidad. También determina que solo mediante la satisfacción plena de los deseos de Apolo y de su sacerdote puede ponerse remedio al desastre. Es forzoso que Agamenón se desprenda de su esclava Criseida y que presente una ofrenda al enojado Apolo. El disgustado Agamenón es enorme y aunque admite a regañadientes las peticiones del adivino, exige resarcido de su pérdida con otra esclava que lo satisfaga. Al sazón, Aquiles le pide prudencia y le ruega que aplace su deseo. En respuesta, Agamenón lo insulta y amenaza con despojarlo de su esclava Briseida. Aquiles, encolerizado, se retira de la asamblea y decide abandonar la guerra contra los troyanos. Momentos después, a pesar de los consejos de Néstor, Agamenón envía a sus huestes a las tiendas de Aquiles y le arrebata a Briseida. Aquiles invoca a su madre Tetis, diosa del mar, quien le suplica que intervenga en favor de los troyanos. Conmovida por la suerte de su hijo, la diosa consigue de Zeus la promesa de favorecer los intereses de Ilión. Los líderes griegos consiguen mediante un estratagema avivar el decaído ánimo de sus soldados y se prestan para la batalla, realizan los sacrificios y organizan la ofensiva. Del otro lado, los troyanos y al mando de Héctor, hijo de Príamo, ya han sido alterados y preparan la resistencia. Los dos enormes ejércitos se encuentran frente a frente. Paris se adelanta a las filas y desafía a sus enemigos a una pelea singular, con el fin de evitar infructuosos derramamientos de sangre. Entonces el ofendido Menelao, creyendo ver la oportunidad de vengar su honor, se ofrece al combate. Paris, al reconocerlo, retrocede y se esconde, pero su hermano Héctor lo reprende tan duramente por su cobardía que este envalentonado regresa a Liad. Establecen la condición de que el vencedor obtenga con su triunfo a Helena y a todas sus pertenencias, además de la paz y la amistad de los pueblos enfrentados. Aceptada la proposición y refrendada con la presencia del rey Príamo y la celebración de sacrificios, los contenedores se preparan para la acción. Los ojos regocijados de los ejércitos y de la bella Helena siguen las peripecias del enfrentamiento. Paris, pese a sus ventajas y entusiasmos, lleva la peor parte. Está a punto de perder la contienda cuando Afrodita lo envuelve en una densa niebla y lo lleva, junto con Helena, hasta la cámara nupcial. Una vez allí, logra que Helena olvide la cobardía de su amante y entrega a la pareja a los deleites del amor. Agamenón considera que la desaparición de Paris equivale a su derrota y exige el cumplimiento de lo convenido, pero los dioses han decidido otra cosa. Palas Atenea desciende a la tierra y hace que un soldado troyano dispare una flecha contra Menelao. Esto es considerado una flagrante ruptura del acuerdo y se desencadena la más feroz de las batallas. Hombres y dioses se trenzan en sangrientos combates hasta el anochecer. Hasta el día siguiente se pacta una tregua para rescatar y quemar los cadáveres. Los griegos aprovechan el armisticio para levantar una enorme muralla con el objeto de proteger sus naves. Al recomenzar la batalla, los dioses reciben el mandato enérgico de Zeus de no intervenir bajo temibles amenazas. Sin embargo, el mismo Zeus, el primero en contradecir sus prohibiciones, el daño sufrido por los griegos es terrible y su espíritu se encuentra confuso y abatido. Agamenón Atrida propone abandonar la empresa y emprender el regreso a su patria. Diomedes y Néstor repudian la idea y aconsejan acudir a Aquiles. Tal vez con su ayuda la fortuna le sería más favorable. Agamenón accede. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, de los espléndidos regalos y el juramento de no haberse acercado al lecho de la hermosa Briseida, Aquiles desdeña las súplicas del rey de los aqueos. La cruel lucha continúa. Héctor abre una brecha en la muralla de los griegos y avanza hacia las naves.
pero Hera toma parte. Distrae a su esposo Zeus para que Poseidón, dios del mar, pueda cambiar el curso de la contienda en beneficio de los griegos. Mas Zeus descubre pronto el engaño e inicia nuevamente la balanza en favor de los troyanos. Agamenón y sus aliados están a punto de fallecer. Entonces Patroclo, conmovido por la suerte de los griegos, consigue que su amigo Aquiles le permita comandar las tropas vestido con sus prendas, con el fin de que sus adversarios, engañados, crean combatir con el divino Aquiles y retrocedan. Pero Patroclo olvida las recomendaciones de su amigo. Cegado por el fervor, se adentra demasiado en el territorio enemigo y encuentra la muerte a manos de Héctor. El troyano logra apoderarse de las armas que tenía Patroclo, aunque no de su cuerpo, que es rescatado por los griegos. Tras la muerte de Patroclo, la ira y el dolor de Aquiles adquieren magnitudes sobrehumanas. Impaciente por la venganza, apenas espera las armas forjadas por Hefesto que su madre Tetis le ha conseguido. Su reparación en el campo de batalla es estruendosa, y como Zeus ha autorizado a los dioses tomar partido abiertamente según sus preferencias, los acontecimientos que se desencadenan son prodigiosos. Los griegos adquieren la ventaja. El furioso Aquiles obliga a caudillos y soldados troyanos a resguardarse detrás de las murallas de la ciudad. Todos se encuentran atemorizados, menos Héctor, quien desoye las voces de sus padres y se dispone a presentar batalla. Al final, pese a su labor, su fortaleza y heroísmo, Héctor encuentra la muerte. Aquiles desatiende las súplicas del moribundo de permitir el rescate de su cadáver para el entierro. Ata los pies del cuerpo, exánime al carro de batalla, y emprende galope a través de la llanura hasta la playa, dejando a toda Troya presa de la amargura y la desesperación. El cadáver de Héctor asiste boca abajo a los funerales de Patroclo y a los juegos celebrados en su honor. Durante 12 días amarrado al carro de Aquiles, dio varias vueltas alrededor del tumulto mortuorio. Entonces, Apolo, que hasta ese momento había impedido el destrozo del cuerpo, eleva sus voces de protesta ante la tamaña ferocidad innecesaria y encuentra en Zeus oídos complacientes. Consigue por medio de Tetis la voluntad de permitir que Príamo recupere los restos de su hijo e infunda en el pecho del anciano rey la fuerza necesaria para emprender el doloroso trance. El encuentro se realiza. Aquiles, conmovido, atiende a Príamo como a un huésped y lo ayuda a transportar el cadáver. Se declaran 11 días de tregua para realizar los funerales. Héctor, domador de caballos, recibe las honras de sus padres y de sus hermanos, y de todos los troyanos en general. El día 10º de la tregua se queman sus despojos mortales y se realiza en el Palacio Real el banquete funerario. Así termina la Ilíada. Fin.